Entonces esta es la presentación del día de hoy, engranajes, trenes de engranajes y otras transmisiones que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de historia, que este no es un curso de historia como tal, pero realmente el componente como tal, el engranaje o lo que inicialmente precedió al engranaje, que era la rueda dentada como tal, es un elemento bastante antiguo en la historia de la humanidad, aunque se discute, en algunos historiadores dicen, digamos, que hay referencias de China, realmente físicamente la mayor cantidad de evidencia hay de los griegos, en este caso uno de los dispositivos más antiguos encontrados, el famoso mecanismo anticitera, que era básicamente un computador mecánico que utilizaba al menos 30 ruedas dentadas de bronce, que se utilizaban más que todo para predecir movimientos estelares, movimientos de los planetas y del Sol, para predecir, por ejemplo, fenómenos astronómicos. Los griegos tenían bastante desarrollo en eso y básicamente habían desarrollado de computadores mecánicos utilizando ruedas dentadas. Posteriormente hay evidencias en la época de Da Vinci, más o menos unos 500 años, que también utilizó dentro de sus bocetos, dentro de sus diseños, ruedas dentadas de diferentes tipos para la transmisión de movimiento. Ya más o menos antes de la revolución industrial se utilizaban las ruedas dentadas para transmisión de movimiento en, digamos, en máquinas relativamente antiguas, molinos de viento, molinos de granos a través de corrientes de río. La particularidad de todos estos tipos de rueda era que los dientes, en este caso la geometría del diente no estaba tan definida, realmente eran dientes cilíndricos o dientes rectangulares que tenían bastante holgura entre ellos para poder encajar. Si hubiesen estado, digamos, demasiado ajustados, no podrían encajar perfectamente los dientes y, digamos, no se daría una buena transmisión. Entonces, este tipo de dientes tenían generalmente mucha holgura entre ellos para permitir el movimiento. Y esto generaba un problema, y es que se generaba contacto o choques al momento de entrar y salir los dientes. En dispositivos antiguos, digamos, este tipo de máquinas que giraban a bajas RPMs, pues realmente no era un problema tan grave, pero cuando se empezó el desarrollo a partir de la máquina de vapor, empezó la revolución industrial, cada vez se fueron desarrollando máquinas con unas mayores necesidades en cuanto a velocidades de giro, y por lo tanto el diente tuvo que evolucionar para adaptarse a esas necesidades. Otro precursor del engranaje es la rueda. Literalmente, en algunos casos se dice que el engranaje es el segundo gran descubrimiento o gran desarrollo de la humanidad después de la rueda. La rueda como tal transmite movimiento por fricción y es tan útil que lo usamos en todos los vehículos hoy en día. Y en muchos otros sistemas se utiliza la transmisión por fricción. Aquí, por ejemplo, en la figura inferior vemos una rueda esta de feria. Si ustedes notan el detalle de la transmisión de la mayoría de las ruedas de feria, las pequeñas, las que son ya demasiado grandes, pues ya no se ve tanto ese detalle. Pero las ruedas de feria relativamente pequeñas y medianas, el motor eléctrico que acciona la rueda se acopla a través de un riel circular que va a lo largo de la rueda, y ese riel, digamos, el contacto se va directamente a través de fricción, es básicamente una llanta que transmite el movimiento a la rueda de feria. El sistema de transmisión por fricción es todavía ampliamente utilizado, aunque ya el sistema de transmisión por ruedas de fricción no lo es tanto, salvo los casos que menciono, obviamente de los vehículos y casos específicos de transmisión, pero este ha evolucionado a otro sistema, el cual veremos más adelante, que es los sistemas de transmisión correa-banda. En este caso, estos sistemas de transmisión se basan en la fricción para poder transmitir la potencia de dos poleas a través de un elemento intermedio flexible que es la correa. Y el principio de transmisión es la fricción. Pero en este caso, tanto la rueda de fricción como las transmisiones de correa banda tienen un gran problema. Y el problema es precisamente cuando falla la fricción. Es decir, si algún elemento
externo se inmiscuye, digamos, en el contacto entre los dos cuerpos, por ejemplo, como aceite o algo, que haga bajar drásticamente el coeficiente de fricción, se genera lo que uno conoce comúnmente como un patinazo. En el caso de las ruedas de los vehículos, si uno pasa por una carretera cubierta de aceite, pierdes todo control del vehículo. Y en el caso de las transmisiones correabandas, si se mete algún tipo de elemento que baje la fricción, pues se conoce, digamos, o se produce el chirrido, digamos, tradicional, y se pierde bastante potencia en la transmisión. Es decir, que son transmisiones que pueden fallar, o sea, pueden perder sincronización debido a fallas en la fricción. E inherentemente, debido a la fricción, son sistemas de transmisión que están expuestos a un desgaste de los componentes, ya que la fricción por naturaleza va a causar desgaste en los componentes. Aquí vemos dos ejemplos cinemáticamente cómo se representan las poleas y cómo se representan los engranajes basados en mecanismos de 4 barras. Bueno, vamos a hablar entonces de las relaciones de velocidades. Recordemos que las relaciones de velocidades están dadas por las relaciones de diámetros entre los engranajes. Y esto es una cuestión más que todo cinemática. Este término, que es el M sub B, es lo que llamaremos nuestra relación de velocidades. Por eso tiene el término M sub B. Y la relación de velocidad, o el término M sub B, me relaciona la velocidad angular de salida con la velocidad angular de la entrada. Y básicamente lo que nos dice es que son inversamente proporcionales a los diámetros de los engranajes. En este caso, por eso el diámetro de engranaje de entrada está arriba y el diámetro de engranaje de salida está debajo. Ese es en el caso de las relaciones de velocidades. Dicho de otra manera, si yo tengo un engranaje pequeño y lo conecto con un engranaje grande, si la entrada es engranaje pequeño y la salida es engranaje grande, entonces estoy bajando velocidad. Si es lo contrario, tengo un engranaje de entrada grande y la salida es un engranaje pequeño, estoy aumentando velocidad. Todo lo contrario va a ocurrir con la relación de torque. El término MT lo utilizamos para la relación de torque. Por eso, digamos, lleva el término MT. Relación de torques o de momentos. Relaciona el momento de entrada con el momento de salida. Y en este caso, los momentos son recíprocos a las relaciones de velocidades. Si te das cuenta, la relación de momentos es velocidad de entrada sobre velocidad de salida. Todo lo contrario a la relación de velocidades. Por eso se ven aquí las ecuaciones. En este caso es diámetro de salida sobre diámetro de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Si paso de un engranaje pequeño a un engranaje grande, estoy aumentando torque. Si paso de un engranaje grande a un engranaje pequeño, estoy reduciendo torque. Es decir, estas dos relaciones son recíprocas. Podemos escribir que MB es 1 sobre MT. Decíamos este ejemplo de los dos cilindros que transmiten el movimiento a través de cintas. Si yo desenrollo la cinta me va a transmitir el movimiento al otro, digamos, en el sentido, y si los radios de discos son iguales, pues puedo decir que las velocidades angulares son iguales. Y si los radios fuesen diferentes, tendríamos una relación de velocidades en función de la relación de diámetros o de radios. El problema de la transmisión esta con cinta es que en algún momento se va a acabar la cinta y entonces este sistema no sería funcional por mucho tiempo. ¿Cómo lo solventamos? Lo solventamos precisamente de una forma especial para el contacto a través de los dientes, que le llamamos una curva involuta. ¿Cómo se imagina un involuto? No, imagínense que tenemos una cáscara alrededor de una circunferencia y fuésemos desprendiendo la cáscara, como si fuera un rollo de cinta. Y vamos a
que me va generando a la medida que voy desprendiendo ese rollo de cinta o la cáscara de la naranja. Eso es una involuta. ¿Por qué es importante la involuta? La característica geométrica más importante de la involuta es que esta curva azul es perpendicular a la tangente de la involuta en cualquier momento. Y esa curva azul siempre va a ser tangente al círculo verde que se utilizó para crear la involuta. Y esta es la particularidad que nos da, digamos, la utilidad de esta involuta. Porque si yo tomo dos involutas y las pongo a que entren en contacto entre sí, la fuerza de contacto entre ellas va a ir a lo largo de la línea azul. De tal manera que el contacto siempre va a ser tangencial a esos dos círculos verdes. Y si los círculos son del mismo radio, vamos a tener una transmisión de velocidad constante, pero utilizando un par de dientes. Lógico que todo es limitado porque no podemos hacer un contacto continuo solo con solo un par de dientes. Tenemos que meterle más dientes al engranaje. Por eso generalmente las frutas son de un tamaño más pequeño y se ponen en mayores cantidades. En el caso de los dientes reales, estas son las involutas. Entonces, lo que permite el perfil de la involuta es hacer la transmisión del movimiento de tal manera que la fuerza de contacto siempre va a ser tangente a esos círculos básicos que utilicé para crear transmisión de movimiento de manera constante. En esta diapositiva vemos lo que yo siempre llamo la anatomía de los dientes del engranaje, la geometría básica de un engranaje. Hay una cantidad de elementos o medidas que se definen en la geometría de los dientes de los engranajes, pero me voy a concentrar de pronto en las más importantes. Dentro de las más importantes está esta de acá, esta flechita que está mostrando aquí, que es este ángulo phi, que es el que se conoce como el ángulo de presión. El ángulo de presión es un valor constante, el ángulo de presión es constante, y está definido por la forma como se generan los dientes, ¿ya? Y este ángulo determina la dirección de la fuerza de contacto de los dientes. En este caso, la fuerza de contacto de los dientes se da a través de esa dirección que me da el ángulo de presión. Como esa dirección es constante, como les decía, la fuerza de contacto siempre hace el mismo brazo de palanca. Pero este ángulo es muy importante porque eso quiere decir que la fuerza que generan los engranajes tiene dos componentes. Una componente que va en la dirección del movimiento, es lo que suele uno llamar la componente tangencial. Esta componente. Y una componente que va hacia adentro, que es la componente que finalmente genera un movimiento de empuje hacia el soporte donde esté conectado, donde esté montado el engranaje. Dicho de cierta manera, esa es la fuerza que trata de sacar al engranaje de su posición. Otro de los elementos importantes que generalmente tenemos en cuenta en los engranajes es este círculo que se ve aquí, la línea punteadita. Esto es lo que se conoce como el círculo de paso. El círculo de paso es el círculo, digamos, es un círculo realmente invisible, no se puede ver en un engranaje real. Es el círculo donde se tocarían especialmente las dos ruedas del engranaje si no tuvieran dientes. Es decir, si reemplazo los dos engranajes por dos ruedas lisas, ese sería el tamaño de las dos ruedas lisas, literalmente. El radio de esos círculos, tanto el radio del círculo de paso o el diámetro de esos círculos, se usa radio o diámetro,
tanto el radio del círculo de paso en el engranaje como el círculo de paso en el piñón, que lo vemos por acá, son los que se utilizan para las relaciones de transmisión. Vamos a ver, digamos, la nomenclatura de los dientes. Los dientes tienen sus partes y uno debe aprender a identificar las diferentes partes de los dientes. Lo primero que hay que decir es que el diente, digamos, tiene un punto, no vamos a llamarlo punto medio porque no es la mitad. En cierto sentido podemos decir como la cintura del diente, de aquí para arriba, la parte superior del diente, de aquí para abajo, la parte inferior del diente, y eso tiene su especificación de círculo de paso. Este es el círculo de paso. Divide el diente en estas dos mitades. La parte de arriba se llama adendo y la parte de abajo se llama dedendo. El círculo de paso. A y D, adendo y dedendo. Las superficies de los dientes, la superficie superior se llama cresta. La superficie que es la que hace contacto realmente entre diente y diente es la cara del diente. Y la superficie lateral del lado del adendo se llama flanco del diente. La superficie del fondo, digamos, entre diente y diente se llama valle del diente. ¿Cómo se mide realmente un diente? Los dientes no tienen un ancho constante debido a la forma de la involuta y debido a que hay algunos dientes que son modificados para evitar efectos de interferencia. La forma del diente no es constante, el ancho del diente no es constante en general. Entonces, generalmente lo que se utiliza es una medida sobre el círculo de paso para tener en cuenta el tamaño de los dientes. La medida del arco sobre el círculo de paso entre un diente y el diente consecutivo se conoce como paso circular y se abrevia como PC, que es la fórmula que vemos aquí a la izquierda. Y geométricamente es fácil de calcular. El paso circular sería la circunferencia del círculo de paso. La circunferencia de un círculo es básicamente pi por d, pi por el diámetro de paso, la circunferencia. Si eso lo divido entre el número de dientes que tenga mi engranaje, pues voy a tener la medida de este arquito de un diente al otro. Y es lo que llamamos el paso circular. Ahora, en la práctica, el paso circular no se usa tanto por una razón muy sencilla, y es los redondeos. ¿Cómo así los redondeos? Pues resulta que como el paso circular requiere el uso de pi, y pi es un número irracional, recuerden, nunca vamos a tener un valor exacto de pi. Entonces ahí tenemos, digamos, un problema para el uso comercial de engranajes, tener que lidiar con pi. Por eso se desarrollaron nuevas versiones o nuevos índices que me miden proporcionalmente el tamaño del diente en función del diámetro de paso y el número de dientes sin tener que incluir el término pi. Esos dos índices o esos dos números se llaman, uno es el paso diametral, que es este, como ven ustedes, el paso diametral es el recíproco del paso circular pero sin pi, para quitar el problema del número irracional. Entonces simplemente es dividir el número de dientes de mi engranaje entre el diámetro de paso de mi engranaje, y obviamente esto va a ser un número racional. Ahí nos quitamos el problema de encima del pi. Vemos que el paso diametral es proporcional al paso circular, o sea que sí, lo podemos utilizar como medida porque realmente pi es una constante y indirectamente me va a dar una idea del tamaño de los dientes. El paso diametral, hay que decirlo, se utiliza principalmente para los dientes en pulgadas. Aunque no se le asignan dimensiones, esto debería ser 1 sobre pulgadas. Pero generalmente cuando se especifica el paso diametral no se especifican dimensiones. Se sobreentiende que el diámetro se mide en pulgadas.
Y como ustedes se podrán imaginar, si existen engranajes en pulgadas, también existen engranajes métricos. En el caso de los engranajes métricos, el índice que determina el tamaño del diente se llama módulo y se le designa la letra M. Como pueden ver ustedes aquí, el módulo es recíproco del paso diametral, solo que el diámetro está tomado en milímetros y el número de dientes simplemente es una cantidad. Por lo tanto, el módulo como tal se especifica en milímetros y en este caso se colocan dimensiones. Uno dice, necesito un engranaje de módulo 2 milímetros. Y cuando se habla de paso diametral, simplemente se especifica el paso diametral. Tengo un engranaje de paso diametral 26. Pero ya cuando tú especificas si es módulo o paso diametral, ya directamente estás diciendo si tu engranaje es métrico o tu engranaje es en pulgadas. Esto es importante definirlo porque no son intercambiables. No se puede intercambiar un engranaje métrico con un engranaje en pulgadas porque no hay equivalencia. Fíjense en este caso, aquí tengo una tabla de la ACMA, que es la Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes, por lo tanto, toda esta gente trabaja en pulgadas. Todo lo que respecta a las dimensiones de los dientes, forma, geometría, tamaño, etcétera, todo eso está normalizado. ¿Qué quiere decir? A estas alturas, prácticamente los engranajes modernos tienen más de un siglo de evolución. No nos vamos a inventar nosotros un engranaje. Ya eso está normalizado, eso es como un tornillo. Y básicamente lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros es especificar en nuestro diseño qué tipo de engranaje queremos, algunas condiciones como número de dientes, ángulo de presión, etcétera, etcétera. Porque es un elemento que está normalizado y por lo tanto nosotros no tenemos que inventar nada en cuanto a la geometría de los engranajes. Se especifican los engranajes en el caso de que sean métricos o sean en pulgadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de engranajes en pulgadas se especifica el ángulo de presión, que también está normalizado, 20 o 25 grados. Especificas el paso diametral que te da el tamaño de los dientes, se especifica el número de dientes. Con esos tres datos básicos ya vas a tener suficiente información para poder solicitar tu conjunto de engranajes. Si trabajas con engranajes métricos, pues vas a especificar módulo, también el ángulo de presión, que es 20 o 25 grados, y hay casos de 14,5 engranajes antiguos, y el número de dientes. Básicamente con esos tres datos puedes solicitar información a los fabricantes o a los que te provean engranajes. Hay unos engranajes que se producen en grandes series, entonces uno lo que va buscando es lo que tenga. Y esta es la parte que quiero mostrarles. Como los diámetros de paso son proporcionales a los números de dientes, entonces también yo puedo decir que las relaciones de velocidades y las relaciones de torque de los engranajes también se pueden colocar en función de los números de los dientes. La ventaja de colocarlas en función de los números de dientes es que es más fácil contarle los dientes a un engranaje que medir los diámetros de paso. Entonces, como vemos aquí, en función de los números de dientes, la relación de velocidades es la siguiente. Es inversamente proporcional al número de dientes. En este caso, el número de dientes te va a dar, es proporcional al diámetro de paso. Aquí hay algo muy importante. Para que dos engranajes puedan engranar, tienen que tener el mismo valor de paso diametral, tiene que ser igual en ambos engranajes, o tienen que tener el mismo módulo. Tiene que ser el mismo paso diametral o el mismo módulo, lo que significa que los tamaños de los dientes son iguales. Si los valores son diferentes, los engranajes no van a engranar porque un diente va a ser más grande que el otro y no van a caber. La relación de torques es lo contrario. Número de dientes de salida, número de dientes de entrada. Simplemente lo que hay que saber es contar dientes.
En esta otra figura, que debe aparecer a ustedes, se muestran tamaños proporcionales de acuerdo al paso diametral. Como el paso diametral es el inverso, digamos, del número de dientes, a mayor paso diametral, los dientes son más pequeños. Por ejemplo, aquí vemos los más chiquiticos que vemos en esta figura son de paso diametral de 80, mientras que los dientes más grandes que vemos en esta figura son de paso diametral 4. Eso no quiere decir que no haya un paso diametral de 1, si lo hay, y hay pasos diametrales mayores a 80. Claro que sí los hay en dispositivos más pequeños. En esta tabla, que es una copia de la tabla del libro de normas, y realmente está también en la normalización, nos muestra los pasos diametrales estándares, o sea, los números estándares que se utilizan para pasos diametrales. Entonces vemos, por ejemplo, paso diametral grueso hasta 18, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 5, etc. Esos son mis pasos diametrales gruesos. Paso diametral fino de 20 en 120, diente pequeño. En el caso de los engranajes métricos, como se ve ahí, engranaje métrico, los módulos más usados son estos: 0.3, 0.4, 0.5, 0.8. Estos son dientes pequeños: 1, 95, 2, 3 y ahí adelante. En la medida que el módulo va creciendo, el diente va creciendo. Es lo contrario al paso diametral. Importante para que lo tengan presente: el módulo no es directamente el tamaño del diente, es proporcional al tamaño del diente, porque recuerden que no estamos metiendo el término pi, que es el que nos da la distancia en la circunferencia de paso. Entonces, por lo tanto, el valor que tengamos aquí del módulo te da una idea del tamaño del diente, pero no es exactamente el tamaño del diente. Ahora, en cuanto a la forma de los dientes, como les decía, por estandarización se suelen utilizar 3 ángulos de presión. Está el ángulo de presión de 14,5 grados, que realmente ya es un ángulo de presión que ya ha caído en desuso. 14,5. El 14,5, digamos, tiene la característica de los dientes son más uniformes. El círculo base, que es el que utiliza para generar la involuta, está más cercano al círculo de paso. Y generalmente la ventaja que podría tener un ángulo de presión de 14,5 es que la fuerza radial que está generándose sobre el diente es pequeña. O sea que por lo tanto, este tipo de dientes no generan unas fuerzas de empuje hacia los cojinetes muy grandes. Esa, digamos, sería la principal ventaja. El ángulo de 20 grados y el de 25 grados se utilizan en los engranajes modernos. Entonces vamos a tratar de explicar un poquito las diferencias. Como se alcanza a ver aquí, ya entre el de 20 y el de 25 se alcanza a notar que la base del diente es más ancha, digamos, ya el diente es menos uniforme y la parte superior del diente se nota mucho más en el diente de 25 grados. La base es mucho más ancha y la cabeza del engranaje, la parte superior, la cresta del diente, es bastante pequeña. El diente es más puntiagudo. ¿Qué ventaja puede traer esto? La principal ventaja es en la forma mecánica como trabaja el diente. Cuando la fuerza de contacto entra, digamos, en contacto en el punto más crítico que puede tener el diente, que es cuando la fuerza llega hasta justo la punta del diente, parte de la fuerza de contacto, como vimos, se va a convertir en fuerza radial, que es simplemente lo que va a tratar es de aplastar el diente. Casi nunca lo hace, porque realmente es una componente pequeña. Y hay otra componente que es mi fuerza tangencial, es esta, de fuerza radial, fuerza tangencial, que es la que me transmite el torque al engranaje. Esta fuerza va a generar un efecto de flexión sobre el diente.
Entonces se puede visualizar el diente del engranaje como si fuese una viga empotrada sometida a flexión y a compresión. Y por lo tanto, si ustedes se acuerdan de la teoría de vigas, verán que el momento en una viga que está empotrada y tiene una carga en el extremo es mayor. ¿Dónde? No escuché. En la base. En la base es donde vamos a tener los momentos más grandes y los flectores, digamos, el esfuerzo, digamos, mayor lo vamos a tener en las zonas más alejadas. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es aumentar la inercia en la base, ¿cierto? Es lo mejor que puedo hacer. Si hago la base más ancha, estoy aumentando el momento de inercia en la base y por lo tanto estoy aumentando la resistencia de ese componente, porque en la cresta el momento flector va a ser más pequeño. Entonces aquí no necesito tanto material, aquí sí necesito más material. Entonces, digamos que un engranaje con un ángulo mayor está más optimizado para soportar la carga que un engranaje de menor ángulo de presión. Pero por contra, un engranaje de mayor ángulo de presión va a tener mayor carga radial y por lo tanto vas a tener más fuerza de empuje sobre los cojinetes. Como suele suceder, no hay una solución perfecta, es decir, no hay una solución que satisfaga todas las necesidades. Ya más de 25 grados haría el diente demasiado ancho y mucha carga radial. Por eso, digamos, los ángulos más utilizados son 20 o 25 grados. Aquí vemos en la figura de la derecha un análisis numérico que nos muestra que las zonas más críticas del diente son precisamente los puntos en la base. Los puntitos que vemos aquí son las zonas críticas. Este punto aquí y este punto aquí, precisamente porque aquí uno va a tener los flectores, las cargas normales por flexión más grandes. Lo mismo que ocurre aquí y aquí. Es decir, ahí es donde hay más probabilidades que empiece la fractura del diente, cuando la falla, digamos, del diente es por carga. Y vamos a entrar a esta parte que se llaman los tipos de engranajes. En cuanto a la geometría del diente, la geometría del diente es prácticamente la misma en todos los casos, pero lo que varía es la forma como genero ese diente en 3 dimensiones. Entonces, están los engranajes más sencillos, son los engranajes cilíndricos rectos. Se llaman cilíndricos porque básicamente el cuerpo, digamos, que lo envuelve es un cilindro. Y se llaman rectos porque en este caso el perfil del diente está extruido a lo largo del eje del diente. Entonces, digamos, si yo corto el diente, no importa en qué plano, si después que lo corte en un plano perpendicular al eje del diente, siempre que corte en un plano perpendicular al eje del diente, va a tener la misma forma del diente, los cilíndricos rectos. Estos son los engranajes más sencillos desde el punto de vista geométrico, más fáciles de fabricar. Se pueden fabricar por diferentes medios, se pueden mecanizar, se pueden cortar por láser, se pueden inyectar, si son de plástico, se pueden hacer por inyección, se pueden hacer por metalurgia de polvo, se pueden hacer por extrusión. Es decir, son fáciles de fabricar por diferentes medios y se pueden hacer, digamos, en serie, en masa, y por lo tanto pueden convertirse en engranajes muy baratos. Esa es la principal ventaja de los engranajes cilíndricos rectos. Pero nada es perfecto, entonces ellos tienen una debilidad que la mejoran sus contrapartes, que son los engranajes helicoidales. El helicoidal es también un engranaje cilíndrico, porque la geometría básica sigue siendo un cilindro, solo que el diente se talla de tal manera que va girando a lo largo del eje, dando una hélice. Como se imaginarán, ahí en la diapositiva, como lo pueden ver ustedes ahí, la geometría de un engranaje cilíndrico helicoidal es más compleja que la de un engranaje cilíndrico recto. Por lo tanto, son más difíciles de fabricar. Y por ende, son más costosos. Pero tienen una ventaja respecto a los engranajes cilíndricos rectos. Y la palabra clave se llama relación de contacto. Esa es la palabra clave. Estos amiguitos tienen más relación de contacto que estos.
Pero ¿qué es la relación de contacto? La relación de contacto es un número que te mide de manera efectiva cuántos dientes están transmitiendo carga en un momento dado. En el caso de los engranajes cilíndricos, los números son bajos. En el caso de los engranajes cilíndricos helicoidales, en el caso de los cilíndricos rectos, la relación de contacto está alrededor de 1, 1.2, son números muy bajitos. En cambio, en los engranajes cilíndricos helicoidales, la relación de contacto generalmente está en el orden de 3. O sea que fácilmente los cilíndricos helicoidales pueden tener 3 dientes en contacto, de tal manera que la carga se reparte mejor entre dientes, y estos engranajes, para un mismo tamaño de engranaje, pueden transmitir mucho más torque que engranajes cilíndricos rectos del mismo tamaño y del mismo material. Tienen más densidad de potencia como tal. Entonces es una gran ventaja de estos, pese a que geométricamente son más complejos. Por esa razón, generalmente, ustedes, por ejemplo, en transmisiones de potencia, van a encontrar principalmente engranajes. De pronto, en sistemas más baratos, más económicos, lo que van a encontrar son engranajes rectos. Otro tipo de engranaje es el piñón cremallera. En este caso, el piñón cremallera, la principal relación o lo que tiene es transformación de movimiento. El piñón cremallera transforma un movimiento de rotación en un movimiento lineal. Transforma un movimiento circular en un movimiento lineal de ida y vuelta. No es un movimiento continuo, lo que implica que el movimiento del piñón no puede ser giro continuo. Tiene que tenerse cuando se acaba la cremallera y tiene que cambiar de sentido de rotación, por lo tanto no es muy válido en todas las aplicaciones. La gran ventaja que tiene es que la relación de velocidades es fija en función de mi velocidad angular que tenga de entrada. Y es una relación constante en función de el diámetro del piñón. Este otro tipo de engranajes se llaman engranajes cónicos. Los engranajes cónicos los empleamos principalmente cuando tenemos que cambiar el plano en el cual se da el movimiento. El eje de entrada y el eje de salida están en la misma dirección, es decir, están sobre los mismos planos. Pero cuando los ejes de entrada y de salida están en planos diferentes, generalmente perpendiculares 90 grados entre sí, entonces se emplean engranajes cónicos. Yo puedo tener cónicos helicoidales y también puedo tener cónicos rectos. En el ejemplo de la figura están helicoidales, pero también puede haber cónicos rectos. Y la diferencia entre los dos es muy parecida a la que hay entre cilíndricos rectos y cilíndricos helicoidales. Los cónicos rectos son más baratos, son más fáciles de fabricar, tienen menos relación de contacto. Los cónicos helicoidales tienen mejor relación de contacto, transmiten más potencia. Pero los helicoidales tienen un problema que no les había comentado. Y es que el efecto de la hélice hace que se genere bastante fricción a lo largo de la línea de contacto, de esta línea. Entonces, generalmente este tipo de engranajes o este tipo de transmisiones helicoidales tienen que tener una buena lubricación. Las cajas reductoras para ayudamos a evitar ese tema de la fricción. En cambio, los cilíndricos y rectos, en muchos casos se puede utilizar un material autolubricado o puede trabajar en seco. El siguiente paso en la escala, digamos, de la evolución de los engranajes es el que vamos a mostrar a continuación, que es el engranaje hipoidal. No sé si se alcanza a ver todavía ahí, la diapositiva, el engranaje hipoidal. Como se dan cuenta ustedes, el engranaje hipoidal tiende a ser más
el piñón, el engranaje hipoidal, que es el piñón, tiende a parecerse más a un tornillo que a un engranaje. La principal característica, la principal ventaja del hipoidal es que los ejes, el eje del piñón, no tiene que cruzarse con el eje del engranaje hipoidal. Se utiliza generalmente en transmisiones automotrices, más que todo, porque en muchos casos los ejes de transmisión, por temas de espacio en las carrocerías, no pueden coincidir, porque hayan, digamos, el piso del automóvil dejarlo demasiado alto. Desde ahí se desarrolló el engranaje hipoidal. Y el último ejemplo de engranaje, o el penúltimo en realidad, es, digamos, la evolución de este. En vez de tener una corona plana con mi tornillo de transmisión, yo tengo una corona cilíndrica. Y en este caso, este sistema evoluciona a un tornillo y una corona cilíndrica, y llegamos a algo que se llama un sinfín corona. Popularmente lo conocemos como un sinfín. El sinfín en este caso es el tornillo que vemos aquí, que es el sinfín. Este es mi sinfín y este es mi corona. La principal ventaja de un sinfín corona es que tienen unas relaciones de transmisión bastante grandes. Un ejemplo sencillo: una corona sencilla que tenga un número de 200 dientes, un número razonable, bastante razonable. Para que el tornillo pueda darle una vuelta completa a la corona, el tornillo tiene que dar 200. O sea que fácilmente tengo una relación de transmisión 201. 200 vueltas en el tornillo para tener una vuelta en la corona. Es decir, una reducción de 200 a 1. Generalmente con engranajes convencionales, lo máximo que puedo reducir por etapa es 10-1. Con esto lograría hacer 20 veces lo que puedo hacer con engranajes cilíndricos hipoidales o de otro tipo. Lo puedo bajar bastante. Esa es la principal ventaja de los sinfín coronas. Se emplean cuando yo necesito bajar velocidad bastante. Lo malo, y es que nada es perfecto, es que solo funciona en una dirección. Es decir, funciona para bajar, no funciona para subir velocidad. Porque generalmente el ángulo de los tornillos, el ángulo de hélice del tornillo es pequeño y la fricción que se genera es bastante grande. Y ese es otro de los problemas del sinfín corona. Como la fricción es bastante grande, hay bastante desgaste en los componentes. Necesita una muy buena lubricación y generalmente alguno de los dos elementos se desgasta bastante rápido. Se tiene que diseñar para que alguno de los dos componentes se pueda reemplazar fácilmente. El último caso, ya lo habíamos visto al comienzo del curso, el caso de las paradojas, y es el caso de los engranajes no circulares. En la mayoría de los casos vemos que nuestros engranajes son circulares o tienen una geometría cilíndrica, cónica, pero no quiere decir que necesariamente los engranajes tengan que ser circulares. Los engranajes pueden tener cualquier geometría siempre y cuando sean conjugados, es decir, que la suma de los radios de los curvas de paso, en este caso ya se llamarían curvas de paso, sea igual en ambos engranajes. Esa es la característica más importante que deben tener los engranajes no circulares. Aquí vemos que a pesar de ser tan antiguos, los engranajes están en todas partes. Y hay quien dice que nuestra vida moderna no se podría dar sin los engranajes. Todas las máquinas, grandes o pequeñas, necesitan engranajes para transmitir potencia. Aquí tenemos un engranaje grande, generalmente se utiliza para industria hidroeléctrica, 13.26 metros de diámetro y 344 dientes. Estas son empresas obviamente dedicadas a hacer esta clase de engranajes bajo pedido. Y en el otro extremo del tamaño tenemos estos microengranajes. Estos engranajes tienen un diámetro de 1 micra cada engranaje. Para que se hagan una idea de qué tan pequeños son, en un grano de sal cabrían perfectamente alineados 300 de estos engranajes.
para que se hagan una idea del tamaño. Y estos se están empleando en el desarrollo de micro y nanotecnología. Es decir, si queremos hacer máquinas cada vez más pequeñas, necesitamos elementos de máquina también muy pequeños. Entonces los engranajes están en todas las escalas de trabajo en ingeniería y difícilmente van a poder ser reemplazados por otro sistema de transmisión de potencia.